Muchas bendiciones para todos en este día. El saludo del profeta Walter Dinucci del Ministerio Ejército de Agua y Raíces Hebreas. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente, ahí estamos bien. Hoy estamos transmitiendo por Facebook, tuvimos también un problemita con el canal de YouTube, así que estamos haciendo la transmisión por Facebook, en vivo y en directo, y luego lo vamos a subir al canal de YouTube. Pedimos, como pedimos siempre, que le puedan dar un me gusta a este estudio y que lo puedan compartir para que se siga viralizando. Este estudio ha comenzado ya hace casi 3 semanas, se llama Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y es tomado del texto del libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 35 o hasta el 47, específicamente cuando Yeshua se junta con unos judíos que habían creído en él, pero no estaban permaneciendo en la palabra, y la palabra que él les reclamaba que permanecieran era nada más ni nada menos que la palabra de Dios, o sea, los mandamientos, conocidos como el Pentateuco o en hebreo la Torá. Hoy vamos a ir a la parte 6 y vamos a estudiar Romanos capítulo 6. La idea de este estudio, que es lo que el Padre puso en mi corazón, este título, Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. La idea de este estudio, que es lo que el Padre puso en mi corazón, es tomar de todo el Nuevo Pacto, conocido como Nuevo Testamento. Repito, la idea de este estudio es tomar de todo el Nuevo Pacto y o del Nuevo Testamento la mayor cantidad de textos y o versículos posibles donde podamos ver que aún en el Nuevo Testamento la Biblia dice que tenemos que guardar los mandamientos. Hoy en este día nos toca Romanos 6, versículo 1 hasta el 23. Son 23 versículos, sí, 23 versículos. Y dice así, comenzamos del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? La primera frase a destacar acá es que el título de la porción 6 de Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, se van a sorprender que en Romanos 6, en las Biblias de estudio, dice muertos al pecado y vivos para Dios. En otras Biblias el título seguramente es similar o parecido, pero algo que si uno lee así rápidamente y no pide revelación al Espíritu y no tratamos de estar bien en el Espíritu y concentrados en el mensaje, no nos vamos a dar cuenta. Fíjense en qué importante que va a ser Romanos 6, 7, 8 y 9, que nos vamos a tomar por lo menos 2 fines de semana para estudiar esto. Fíjense en que en el primer versículo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el 2, en ninguna manera. Y yo me marqué esto, porque los que hemos muerto al pecado, yo sé que ahora así de movida no lo van a entender, pero el Espíritu Santo les va a dar convicción y entendimiento y revelación. La segunda parte del versículo 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si uno de todo corazón se marca el versículo 2, te va a traer mucha luz, mucho entendimiento y mucha revelación a lo que sigue. Pero como digo siempre, es bueno leer la Biblia, marcar con un marcador esos versículos relevantes, yo les llamo versículos relevantes o importantes, porque con estos versículos podemos entender otros versículos y enseñarles a muchos y muchos hermanos cristianos y o creyentes que hoy están creyendo en Jesús, pero también están creyendo que no hay que guardar los mandamientos. Y es un gravísimo error. Repito, Romanos 6.2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, vamos a ver ahora, según el autor de la epístola a los romanos, que era el apóstol Pablo, inspirado, ni que hablar, por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es para Dios, qué es para la Biblia morir al pecado? Y morir al pecado no es decir soy cristiano, como nos metieron eso en la cabeza en las doctrinas, siempre con respeto, católica o evangélica o esto o lo otro, simplemente creen de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios y sos una nueva criatura y listo, y de aquí en adelante estamos en tiempo de gracia y ya está.
morir al pecado implica mucho, mucho, mucho más que eso. No solamente es creer en Jesús, creer en Yeshua. Morir al pecado es vivir aferrado a nuestra fe en Yeshua, pero guardar los mandamientos. Y ahora vamos a ver que la palabra nos lo va a revelar, que es imposible que un creyente, un cristiano diga, yo estoy muerto al pecado porque creo en Jesús. Punto final. No ha muerto al pecado. El creyente que solo cree en Jesús, pero sigue diciendo que no hay que guardar los mandamientos, que no hay que guardar el día de reposo, que no hay que guardar las fiestas del Eterno, no ha muerto al pecado. Sí, cree en Jesús, pero no ha muerto al pecado, porque la demostración, repito, la demostración nuestra para con el Eterno de que hemos muerto al pecado es guardar los mandamientos. Y ahora vamos a ver que la palabra lo revela así. Versículo 12, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos con él? Entonces, la Biblia dice en el versículo 2, versículo relevante, que hemos muerto al pecado. Entonces sigamos, el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces hay que marcar versículo 2 que dice que los que hemos muerto al pecado estamos obligados, según el versículo 4, a andar en vida nueva. Otra vez, los que hemos muerto al pecado, versículo 2, versículo 4 dice que sí o sí tenemos que andar en vida nueva. Y vamos a ver que ahora la palabra nos va a revelar que la vida nueva no es creer en Jesús y nada más. La vida nueva no es creer en Jesús e ir a la iglesia los domingos si tenemos ganas o si tenemos tiempo. Eso es 100% religiosidad, legalismo, doctrina de hombres que termina siendo apostasía, ignorancia, y los creyentes que hacen eso mínimamente se pierden el arrebatamiento. Entonces, primero, para morir al pecado, según el versículo 2 de Romanos 6, hay que demostrar, versículo 4, que uno tiene que andar en vida nueva. Vamos a ver lo que dice la palabra, qué es para Dios, para la palabra, qué es para Dios, para el Eterno, Yahweh, nuestro Elohim, qué es para él andar en vida nueva. No lo que me diga el pastor desde el púlpito, no lo que me diga el profeta, no lo que te diga yo, sino lo que está escrito en la palabra. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Yeshua en la semejanza de su muerte, así también lo seremos así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, para que nosotros podamos ser arrebatados, transformados, como dice 1 Corintios 15, 50 al 54, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 21, cito para que lo puedan anotar. Hay algo entre el momento que nos bautizamos y todo nuestro peregrinaje, como bautizados en esta tierra, que somos extranjeros y advenedizos, pero ya somos real sacerdocio, nación escogida, desde el momento que salimos del bautisterio hasta el momento del arrebatamiento y o la venida del Mesías, en todo nuestro peregrinar tenemos que hacer algo, y es guardar los mandamientos. Lo vamos a ver. Entonces, el versículo 2 dice que si hemos muerto al pecado, versículo 4 dice que tenemos que andar con vida nueva. ¿Para qué? Porque si verdaderamente hemos muerto al pecado y entendemos lo que es andar en vida nueva, lo que cita el 4, por añadidura se va a cumplir en nosotros lo que dice en el versículo 5, que recién ahí entonces vamos a poder resucitar con él. Entonces nuestra resurrección con el Mesías, repito, nuestra resurrección con el Mesías está sujeta, está ligada a una promesa y a un mandamiento, que es morir al pecado y andar en vida nueva. Si tú o yo nos bautizamos en el nombre de Jesús, pero no morimos al pecado y no andamos en vida nueva, no vamos a resucitar. Porque la resurrección tiene mínimamente, lo vemos aquí, hay más, pero ya de movida Romanos 6 nos revela que para resucitar con el Mesías, mínimamente ya tenemos dos condiciones que cumplir: morir de verdad al pecado y andar en vida nueva. Porque si no, la resurrección no se cumple.
Seguimos, 6. Sabiendo esto, tercer condición que el Padre nos da para entender lo de la resurrección, tener conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo murió, pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, para saber que voy a resucitar, tengo que saber que tengo que morir al pecado, tengo que saber que tengo que andar en vida nueva, tengo que saber esto que dice el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Mesías para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, es importantísimo este versículo, el 6, porque cuando uno dice que no va a guardar los mandamientos, quiere decir que todavía su cuerpito carnal está vivito y coleando, como se dice en Argentina. Bautizarse, porque vamos a una iglesia, y a mí me pasó hace años atrás, por eso después volví a bautizarme otra vez, lo contamos en un estudio anterior. Entonces, ir a una iglesia de movida, que te den un curso así rápido del bautismo, y que al fin de semana te bautices, y te den el diploma, y te pongan la túnica blanca, y te pasen por el agua, y porque te dan el diploma y lo pones en la pared de tu casa, y decís, ya soy una nueva criatura. ¿Y por qué? Porque me bauticé, me dijeron que confiese con mi boca que Jesús es el Señor. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver a lo que la Biblia dice que es ser una persona nacida de nuevo. Una persona que es sepultada con Yeshua tiene que entender, antes de meterse en el agua, tiene que entender, cuando una persona se va a bautizar, y también tenemos que entender los bautizados, que si un día nos bautizamos, tenemos que entender que aunque salimos del agua y nos miramos todos los días en el espejo y nos vemos vivos, para el eterno, si no guardamos los mandamientos, estamos muertos. Amén. Así de sencillo. Aunque uno diga, yo tengo 15 años de cristiano y usted profeta no me va a venir a decir a mí, yo no te digo nada, te digo lo que dice la palabra. Podemos tener 10, 15, 20 años de cristiano y o de bautizado, pero si no entendemos lo que es andar en vida nueva, no hemos resucitado con el Señor, estamos muertos, estamos muertos. Entonces el 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Yeshua. Entonces, es fácil decir, me bautizo este fin de semana, vengan a verme que este fin de semana me bautizo. A mí me pasó también, por eso lo cuento, y yo también bautizaba de esa forma. Yo también durante años bautizaba con la doctrina evangélica, diciendo, vení, bautizate, listo, y le dábamos los diplomas. Yo he firmado cientos de diplomas en la doctrina evangélica, pensando que estaba haciendo las cosas conforme a la palabra, hasta que me di cuenta que estaba equivocado y salí de la doctrina evangélica y hoy estoy en esto que es raíces hebreas. Porque una persona, antes de meterse al agua, tiene que entender que cuando salga, tiene que andar en vida nueva, para tomar verdaderamente dos promesas, que murió con el Mesías y resucitó con él. Es preferible si este fin de semana en tu iglesia o en la que sea, o si es justo para ti que te vas a bautizar, es preferible si alguien no está entendiendo que cuando va a salir del agua tiene que tener plena conciencia de que fue sepultado con el Mesías y fue resucitado con él para dejar 100% los deseos de este cuerpo carnal. No te bautices, porque no sirve de nada ese bautismo, no sirve de nada. El bautismo verdadero es entender que voy a pasar por las aguas, sea en una piscina, en la iglesia, o que te lleven al río. Es importante entender y decir, no, pará, o pare al pastor, al siervo que te va a bautizar. Yo quiero entender bien qué es eso que voy a hacer, que me voy a bautizar. Me pongo la túnica, llamo a mi familia, paso por el agua, me sacan fotos, me dan el diploma y con el diploma lo pego en la pared y listo, ya está. Cuando venga Jesús me va a decir, ¿tenés el diploma de bautizado? ¿Con eso alcanza y sobra? No. Es importante entender que antes de tirarse al agua, uno tiene que decir, me voy a tirar al agua, me voy a meter en el agua, voy a permitir que me bauticen, porque quiero 100% no depender más de mi carne. No depender más de mi carne.
Quiero tirarme en el agua, que me bauticen, sabiendo que cuando salga me va a costar, pero voy a hacer todo el esfuerzo para dominar esta carne, como dice, si quieren anotar, Gálatas 5 del 16 en adelante, los deseos de la carne siempre, hasta que el Mesías venga, tus deseos de tu carne y mis deseos de mi carne nos van a seguir molestando, nos van a seguir atacando, porque tu carne y mi carne quieren hacer lo que a la carne les gusta, y es ir en contra de la ley. Iba a decir pecar, que es lo mismo, pero no entienden los cristianos. Con amor y con respeto, hermano y hermana, a tu carne y a mi carne les encanta desobedecer a Dios. A nuestra carne les encanta desobedecer a Elohim, a nuestro Padre Celestial. Les encanta no guardar los mandamientos. Y los mandamientos, si no los guardamos, no andamos en vida nueva, entonces somos unos pecadores que pasamos por el agua y en realidad nos mojaron. Fue un chapuzón, pero en realidad ni hemos muerto con el Mesías, ni hemos resucitado con él. Entonces la gran pregunta a los bautizados: ¿nos bautizamos con conciencia o nos dimos un chapuzón? Porque es importante entender lo que dice acá. ¿Nos bautizamos con conciencia o nos dimos un chapuzón? Porque si ahora estamos entendiendo que en realidad nos dimos un chapuzón, bueno, vamos a bautizarnos otra vez, pero con total conciencia, diciendo, no, ahora me quiero bautizar con conciencia, quiero morir con el Mesías para resucitar con él, para morir al pecado, para que este cuerpo se sujete a mi ser interior y al Espíritu de Dios. Romanos 6, 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, ¿qué es bautizarte? Destruir tu cuerpo. El bautismo es ir a bautizarse plenamente convencido de decir, me voy a bautizar sabiendo que voy a destruir este cuerpo y voy a nacer en una nueva criatura espiritual. Para muchos van a decir, ay, pero usted está hablando como si estuviera en las nubes. No, hermano, es lo que dice la palabra, es lo que dice la Biblia. Sabiendo esto, lo dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Yeshua para que el cuerpo del pecado sea destruido. Si tú no tomas la decisión, o si nosotros, escuchen, si nosotros no tomamos la decisión de destruir a nuestro, no de lastimarnos, si nosotros no tomamos la decisión de destruir a nuestros deseos carnales, si no nos destruye Satanás, nos va a destruir el Mesías antes de tiempo, y o nos va a cortar el Mesías antes de tiempo para no irnos al infierno. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, ejemplo, agarrar un cuaderno, una hoja, todos estos y anotar, todos estos son mis pecados, las cosas que le encanta hacer a mi carne, y anotar. Me voy a ir a bautizar con una condición, mirando, y decir, renuncio a esto y esto, destruyo esto, destruyo todo esto para que el diablo no me destruya a mí. Y esto no es meterle poder a Satanás o generarte miedo, sino generar conciencia. No le tengo miedo al diablo, no le tengas miedo al diablo, pero sí temele al Elohim, a Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces el bautismo es eso, decir, cuando me meten en el agua van a ser destruidos todos mis pensamientos, mis malos pensamientos, mis malos deseos, la mentira, el engaño, el adulterio, fornicación, todo queda abajo del agua para poder verdaderamente resucitar y decir, soy una nueva criatura. Antes era, no sé, mentiroso, chamullero, ladrón, drogadicto, borracho, mujeriego, alcohólico, lo que sea. Antes era eso, pero desde el bautismo en adelante, nunca más. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Somos justificados del pecado, pero desde el bautismo para atrás. Desde el bautismo para atrás, no desde el bautismo para adelante. Porque en el versículo 4 nos manda a andar en vida nueva. Entonces, cuando alguien te dice, sea en la doctrina católica, evangélica o en la doctrina de raíces hebreas, no, vení, congregate acá y de aquí en adelante está todo bien porque no vamos a juntar los fines de semana o vamos a guardar el Shabbat, esto, lo otro, y nada más, es mentira. Es mentira.
el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y quién ha muerto? ¿El que fue bautizado y nada más? No. El que fue bautizado, el que anda en vida nueva, el que resucita verdaderamente con Yeshua y el que entiende que en el agua destruyó por su propia convicción todos los pecados. Ese es el justificado. Para ser justificados tenemos que entender que tenemos que tener mentalidad de morir y de destruir esta mente de porquería carnal y esta parte emocional de porquería emocional y sentimental que venimos trayendo, que se llama la naturaleza adámica caída. Si no entendemos el poder que hay en la resurrección del bautismo, porque muchos hablan de la resurrección del bautismo, pero no entienden que para que, como se dice, para que habite en mí y habite en ti el poder de la resurrección, también tiene que habitar el poder en mí, acá, y en ti también, acá y acá, el poder de la decisión de destruir todos los malos pensamientos. La única forma de activar en ti y en mí el poder de la resurrección no depende de Jesús. Y muchos me van a tildar de loco, no me importa. Para que el poder de la resurrección, ese poder que no es de Yeshua, no es de Jesús, es del Padre, porque el que resucitó de los muertos a Jesús, a Yeshua, no fue el mismo, fue el Padre. Para que ese poder de resurrección que resucitó a Jesús entre los muertos pueda vivificarse en ti y pueda vivificarse en mí, primero tenemos que tener nosotros la suficiente capacidad de decir, Dios, déjame a mí, así, Dios, Yahweh, Elohim, déjame a mí, yo entiendo esto, yo soy capaz de decir no al pecado, de decir no al adulterio, no a la fornicación, no sé, a las drogas, al vicio, al juego, no, yo soy el que tengo que tener ese poder de decir, así como yo sé hacer cosas malas, a partir de ahora quiero hacer cosas buenas y andar en vida nueva, para ser una nueva criatura, para que el poder de la resurrección que también fluyó desde el Padre en el Hijo, fluya en nosotros. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. 9. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y esto va para ti y para mí. La muerte no se puede enseñorear ni de ti o ni de mí si es que hemos muerto con él. Si no, nos va a molestar todos los días, todas las noches. Nos va a molestar porque la muerte o Satanás saben si verdaderamente estamos pecando o no. Le podemos mentir a los hermanos, yo le puedo no le miento, pero un ejemplo, le puedo mentir al pastor, le puedo mentir a mi familia, puedo mentirle a Dios, sería una locura, ¿no? Pero aún el diablo no sabe lo que pensamos, ¿no? La Biblia dice que el diablo no se puede meter en nuestro corazón, pero el diablo sabe cuando pecamos, porque cuando pecamos, para pecar, tenemos que, como se dice en Argentina, tenemos que hacer un convenio y transar con él. Entonces, cuando alguien tiene un pecado, por más chiquitito que sea, el diablito, por más chiquitito que sea, se mete, molesta y perturba, porque sabe que en algo le estamos fallando a nuestro Padre Celestial. Después sí, vamos a tener tentaciones, eso es otra cosa, ataques del enemigo, que eso es para todo, aún para el más ungido. Yeshua fue el más ungido y fue tentado por Satanás. Así que ser tentado es normal, no es señal de que uno está en pecado. Porque si no, tendríamos que decir, Jesús en el desierto durante 40 días estaba pecando, porque por eso Satanás lo tentó. No, la tentación nos va a venir siempre. A Jesús, a Yeshua, ¿cuántas veces lo quisieron matar? ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces tuvo que salir tipo cubriéndose o escondido del templo porque lo querían matar? O sea, y si a Yeshua lo querían matar, ¿cuánto más a ti y a mí? Si de noche, como a veces me pasa a mí, tenemos ataques del enemigo, que a mí me pasa, y lo digo humildemente, pero la gloria es para el Eterno. Esta semana, no me acuerdo qué día fue, tuve un ataque tremendo, re fuerte, se me paralizó todo este lado de la cara. Bueno, perdí el conocimiento, caí en el piso, bueno, fue un desastre, estaba solo a la noche, 3:30 de la mañana,
Después de 20 minutos, como pude, fui gateando, agarré mi celular, llamé por videoconferencia al pastor Hugo, que está aquí, y yo tirado en el piso, con el ojo rojo, no sé si fue como un pico de presión o qué, rojo, el ojo lleno de sangre, toda esta parte torcida, y el pastor me oraba y orábamos juntos. O sea, no es que estaba endemoniado, pero sí sentí que era o un ataque del enemigo, o no sé, pero no es por pecado, lo digo humildemente delante de la presencia del Eterno y del pastor, si no lo estoy predicando aquí. Pero ataques sí vamos a tener, y cuanto más nos esforcemos por estar en santidad, y sí, más vale el diablo, para eso es diablo, para molestar, o con perdón de la expresión, para joder, para eso está. El tema es si se nos mete y quedamos endemoniados. Gracias al Eterno, el pastor me oró, pasó todo y me pude ir a acostar otra vez. Pero ataques vamos a tener, el Mesías también tuvo, pero lo bueno es caminar en la sana doctrina, en la sana palabra. Versículo 10, porque en cuanto murió, hablando del Mesías, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para el eterno vive. Yo ese versículo lo tengo marcado desde hace muchos años en color naranja. A ver si puedo mostrar. Por otro estudio que di ahí en la Biblia, que está amarillo, naranja. ¿Por qué? Porque tanto el 10 como el 11, vamos a leer los dos versículos juntos, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, por todas, mas en cuanto vive, para el eterno vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para el eterno en el Mesías. Entonces, si él pudo, otra vez, si Yeshua pudo andar en esta tierra sin pecar, la Biblia dice que nosotros tenemos que andar igual que él. Y en las iglesias te dicen desde los púlpitos que todos somos pecadores y que el único santo es Jesús y que el único perfecto es Él, y toda la iglesia en forma ignorante, dormida y muerta dicen amén. Y es una locura. Es una locura porque la Biblia nos dice, tenés que andar como Jesús. Y desde los púlpitos te dicen, el único santo es Jesús. Y es mentira, hermano. Es mentira. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Y la Biblia dice, sin santidad nadie lo verá. Entonces, ¿cómo pueden seguir diciendo desde los púlpitos, todos somos pecadores? No hay uno en la iglesia que se avive, que se levante, se ponga de pie y le diga al pastor, ¿qué está diciendo usted? ¿Está loco? La verdad, hay que decirle, ¿qué está loco usted? Diciendo todos somos pecadores y todo, amén. El diablo dice, esta iglesia es mía. El diablo dice, esta iglesia es mía, están todos dormidos. Y el predicador ese, con respeto lo digo, pero un ignorante. La palabra dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. El 11, no lo digo yo. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para el eterno. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí pueden anotar Santiago 1 del 12 en adelante, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, sino que uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, cuando en el 12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, esto yo sé que la mayoría de los creyentes no lo entienden. Con mucho respeto lo digo. Si el 12 dice, no reine entonces el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en sus concupiscencias, ¿qué está diciendo? ¿Estás muerto o no? Eso es lo que está diciendo el versículo 12, porque si dice, no reine el pecado en tu cuerpo mortal, mortal viene de muerto. Entonces, el Padre, en nuestro cuerpo, Él ya nos ve muertos. Nuestro Padre Celestial, miren, despierten con amor. Nuestro Padre Celestial nos quiere ver muertos, pero vivos para Él. Y no sirve de nada decir yo adoro a Dios, pero andamos vivos.
Nuestro cuerpo es mortal, nuestro cuerpo está muerto, entonces no puede reinar el pecado. Nuestro cuerpo está muerto, entonces no puede reinar el pecado para que le obedezcamos en nuestra concupiscencia. Y todos, primeramente yo, con una mano en el corazón, sabemos que desde acá dentro de la concupiscencia, siempre o casi siempre o todos los días o día por medio, porque si decimos que no somos chanta y mentiroso, desde la concupiscencia siempre el enemigo va a querer, no sé, en mi caso, o que mire una mujer, o que le diga un piropo a una mujer. Yo hace 5 o 6 años que estoy divorciado, que estoy solo, en santidad, y el enemigo me provoca y me tienta por todos lados, pero hasta hoy, delante del Eterno y con mis manos en su palabra, hasta hoy estoy en santidad. No he errado y pienso seguir así. Delante del Eterno lo digo, delante del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y pienso seguir así. Yo, Walter, o sea, el profeta y Walter, yo, Walter, lo digo con mucho respeto, yo, Walter, sé cómo levantarme a una mujer, cómo encarar a una mujer, cómo hablarle a una mujer no sé, para si le empiezo con una amistad, le invito a cenar, a comer una pizza, esto, lo otro, y cuando me quiero acordar, ay, Satanás me engañó. Terminamos los dos, con mucho respeto, en posición horizontal. Yo, Walter, sé hacer eso, pero yo, profeta, sé que no debo. Y hasta ahora vengo ganando esta batalla y estoy convencidísimo, lo digo desde la humildad, que no voy a perder esta batalla. Si es del Padre, no sé, si es del Padre estaré con una mujer de su pueblo, y si es del Padre que siga solo, me pongo como ejemplo, humildemente, seguiré estando solo, y si es del Padre, no sé, el Padre sabe lo que tiene preparado para mí, para hoy, para mañana y para de aquí en adelante. Yo espero en Él. Y si tú estás pasando por algún problema, espera en Él, porque cuando nosotros elegimos, tomamos decisiones, le erramos, como siempre hablamos con el pastor, y después el Padre nos perdona. Cuando uno toma una decisión equivocada y se arrepiente, ¿viene el perdón? Sí, viene el perdón, pero igual hay consecuencias, Ejemplo, si yo mañana tomara una mujer como mujer, ¿no? Tomara una mujer como mujer, y no era la mujer que el Padre tenía para mí, y duro un mes, 2 o 3 de noviazgo, y después digo, no, mira, perdóname, me di cuenta, Dios me habló que tú no eras para mí, y me arrepiento de todo corazón, y de verdad, arrepentido de todo corazón, ¿el Padre me va a perdonar? Sí me va a perdonar, pero por esos 2 o 3 meses que yo cometí un error, un pecado, adulterio y fornicación, aunque el Padre me haya perdonado, consecuencias voy a tener. Amén. Consecuencias voy a tener. Entonces, si alguno me pregunta, ¿y es lindo estar solo? Ni no, yo no me casé para estar solo. No estuve 36 años con la que era mi esposa, 36 años, no estuve 36 años para estar así ahora. Pero bueno, son las cosas que pasan. El Eterno sabe por qué pasó lo que pasó en mi matrimonio. Yo ni pienso hablar, ni pienso juzgar. Lo que yo sí sé, que hasta aquí me sostiene el Padre. Y me sostuvo en todo este tiempo. Y me va a seguir sosteniendo. Porque yo me aferro y quiero aferrarme a esta palabra. Si no, pará. Yo hasta ahora vengo con el viejo Walter muerto. Lo voy a hacer resucitar. Lo voy a hacer resucitar por una noche de placer. Creo que se entiende, ¿no? No hace falta que lo esté explicando más prolijo para no ser irrespetuoso. Pero yo, profeta, sé que el Walter carnal puede salir una noche y tener una noche de placer. ¿Y después qué? Tengo que venir, arrodillarme, orar, pedir perdón al Eterno, pedir perdón a esa mujer, confesar mi pecado con los siervos, no predicar por los fines de semana que siento de parte del Eterno y después decir, ¿por qué? ¿Por una noche? ¿Por 1 horita? ¿Por 2 horitas? No. Quiero seguir aferrado a la palabra, porque cuanto más aferrado a la palabra estamos, más vemos la mano del Señor. Si les contara los milagros, repito, milagros, bendiciones, bendiciones y bendiciones que el Padre está trayendo a mi vida, aunque estoy pasando por este problema, que a veces me internan esto, lo otro, que hace 3 noches atrás terminé en el piso, parecía que me moría, pero le doy la gloria al Eterno por las bendiciones que estoy recibiendo todos los días. Todos los días veo la mano poderosa de Dios, como me hablaba el pastor, un testimonio de él de hace unos días atrás. El Padre no me ha abandonado, y el Padre no abandona a los justos. El Padre no abandona a los justos.
Versículo 13, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos nosotros mismos a Dios. O sea, no presentemos nuestro cuerpo al pecado, presentémonos al Eterno como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. ¿Por qué dice como instrumento de justicia? Un instrumento es algo que se tiene que usar. Porque si tengo un instrumento y no lo uso, ¿para qué está ese instrumento en mi casa? Si tengo una guitarra, una batería, un piano, que es un instrumento, pero no lo uso, ¿para qué está ese instrumento? La Biblia dice aquí en el 13, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar nosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué como instrumentos de justicia? Porque tenemos que hacer actos de justicia. Y alguno dirá, pero el versículo anterior no decía que fuimos justificados. Sí, fuimos justificados de los pecados pasados. Pero desde el versículo 4 que dice andar en vida nueva es decir, digo un ejemplo, ¿no? Decir, salimos del agua y entendemos lo que es bautizarse, morir y resucitar con el Mesías. Hago esto para que se entienda rápido. Uno tiene que salir del agua diciendo, bueno, listo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y no que el pastor te diga, no, nada. Vení los fines de semana, trae el diezmo, trae la ofrenda, nada. Eso es la obra del cristiano. Y eso no es la obra del cristiano. Esa no es la obra de un cristiano, decir, me bauticé, ¿y ahora qué hago? No, nada, no te olvides, como te dicen los pastores y los profetas, de las doctrinas apóstatas. Nada, listo, hermanos, eres miembro de la iglesia y como miembro trae tu diezmo, vení los fines de semana y listo, ya está, porque estamos en tiempo de gracia. Mentira satánica y diabólica. Uno tiene que salir del agua y decir, no, pastor, ahí dice la palabra que yo tengo que presentarme mi cuerpo entero y mis miembros a Dios, a Elohim, como instrumento vivo de justicia. ¿Qué tengo que hacer para el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Empezar a guardar los mandamientos. Miren, 14. Porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, para mí, es el versículo peor o el más mal interpretado por la religión evangélica. Romanos 6:14 es el versículo el que peor mal interpretan los pastores. Yo ya a esta altura de mi vida ya no sé si lo hacen a propósito, porque el tema de raíces hebreas, no soy el único que enseño raíces hebreas en el mundo, somos millones de siervos en el mundo. Cualquier hermano cristiano que quiera poner en YouTube raíces hebreas, hoy con el tema de la tecnología, todos los cristianos, todos los creyentes tenemos la posibilidad de conocer la verdad. No soy el único, como se dice, caído de un catre que enseño raíz hebrea acá en esta ciudad de Berazategui y en el mundo no hay nadie. No soy el único, somos millones de siervos hace años enseñando raíces hebreas y miles de millones de hermanos que han salido de las religiones católica y evangélica específicamente y han entrado a las raíces hebreas. Somos millones. Por eso no puede haber, aunque es bíblico y duele, no debería haber todavía tantas iglesias, y lo digo, no debería haber todavía a días, meses del arrebatamiento, no debería haber, aunque es bíblico, todavía tantas iglesias evangélicas que se siguen abriendo. Duele. Yo anhelo ver iglesias de raíces hebreas y salgo por la calle y no encuentro. Pero dejo de salir un mes para aquel lado, o para el norte, para el sur, para el este o para el oeste, y les pasará todo, y cada vez una iglesia evangélica nueva, una iglesia evangélica nueva, una iglesia evangélica nueva. Y los que creen dicen, gloria a Dios, un lugar más para el Señor, un lugar más para ganar almas para Cristo. No, es un lugar más para engañar a las almas, es un lugar más para engañar a los cristianos. Hay que abrir congregaciones de raíces hebreas, o la misma iglesia evangélica tiene que, la verdad, romper esa doctrina evangélica, es decir,
Vamos a enseñar raíces hebreas. Y aquí parte todo en Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese versículo lo malinterpretan los pastores y se agarran de este versículo para decir, ¿ves? No hay que guardar los mandamientos de Dios. Pero ahí está diciendo, ahí está hablando de la ley del pecado, no está hablando de la ley de Dios. Porque si no, en el versículo 12 y 13 sería imposible que en el 12 y en el 13 dijera, si esto fuera de la ley de Dios, a ver, para que se entienda bien, lo leo 12, 13 y 14 seguido. Leo 12, 13 y 14 seguido. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Si el versículo 14 estaría hablando de que no estamos más bajo la ley de Dios, repito otra vez, si el versículo 14 se estaría refiriendo a que no estamos más bajo la ley de Dios, quiere decir que en el versículo 12, cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en sus concupiscencias, anoten y márquense 12 con 14, únanlo para enseñarle a otros cristianos y para que salgan del engaño. Si el versículo 14 fuera, como dicen los pastores evangélicos, que ya no hay que guardar los mandamientos, quiere decir que el 12, el versículo 12, el apóstol Pablo estaría diciendo en el 12, no guarden más los mandamientos porque guardar los mandamientos es pecado. Porque el 12 dice así, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en sus concupiscencias. O sea que si el 14 se refiere a no guardar los mandamientos, en el 12 Pablo estaría diciendo, no guarden más la ley que es pecado. Una locura tremenda lo que están diciendo en la iglesia evangélica. Repito, una locura tremenda. La doctrina evangélica, lo vuelvo a repetir, salgan de la doctrina evangélica, salgan de la doctrina católica, el tiempo se acaba. Si Romanos 6:14 se refiriera a que no estamos más bajo la ley de Dios, entonces Romanos 6:12, el apóstol estaría diciendo, no guardes más los mandamientos de Dios porque es pecado. Entonces Dios le dio los mandamientos a Moisés para hacer pecar a todos los judíos, israelitas y matarlos a todos. O sea que Dios sería el verdugo más grande de toda la tierra, de todo el universo. Amén. No lo digo por mí, es el mensaje subliminal que están mandando los pastores evangelistas. Es el mensaje subliminal y lo advierto como profeta. Hermano, cristiano, cristiana, creyente, no podés decir que Romanos 6:14 se refiere a que no estamos bajo la ley de Dios, porque si fuera así, hacete cargo que en Romanos 6:12 la Biblia dice, deja de guardar los mandamientos porque es pecado. Entonces Dios se equivocó, Dios es un apóstata que le dio la ley a Moisés para fulminar a todos los judíos, a todos los israelitas en forma intencional. ¿A qué Dios está sirviendo? Sí, pastor. Sí, Romanos 8:2 explica que hay una ley, que es la ley del pecado. Sí, hoy estamos en el 6, mañana hacemos Romanos 7 y el fin de semana que viene hacemos el 8. Lo tengo yo aquí marcado, pero quiero ir por parte. ¿En cuál me había quedado? En el En el 14. Por eso, hermanos, de todo corazón entiendan, los que son cristianos y no guardan los mandamientos, le estás errando, te estás equivocando. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. Y aquí vemos las dos leyes, la ley del pecado y la ley de Dios. Lo leo despacito y presten atención. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Pero no es bajo la ley de Dios. Ahora ya no estamos más bajo la ley del pecado. Recuerden que el Mesías nos vino a redimir. Jesús nos vino a redimir de la ley del pecado. No nos vino a redimir. Perdón que estoy apagando la alarma que nos dice que ya terminamos el estudio bíblico. Siempre cuento que tenemos una alarma que nos avisa que el estudio tiene que durar 40 minutos y no pasarnos para que no sea cansador. Pero siempre me paso 10 minutitos más. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabés que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecéis? En este sentido se está refiriendo a Satanás, porque el pecado, ¿es la ley de Dios o es el diablo? Es el diablo, lo explicamos miles de veces. En Lucas 4, cuando el Mesías fue llevado al desierto, 3 veces fue tentado por Satanás y las 3 veces Satanás trató de que Jesús no guardara la ley. Y las 3 veces Yeshua le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces la ley del pecado está en contra de la ley de Dios. Entonces en este caso hay 2 leyes, la ley del pecado y la ley de Dios que nos justifica. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte? Y acá lo aclara bien, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Obediencia para justicia a qué? O sea, dejemos de obedecerle al pecado, pero empecemos a obedecerle a la justicia. ¿Y cómo? Presentando nuestro cuerpo y nuestros miembros como vivos a Dios para justicia, como instrumento de justicia, estaba el versículo 3, versículo más arriba. 17. Pero gracias a Elohim, que aunque éramos esclavos del pecado, nunca dice la Biblia que éramos esclavos de la ley de Dios. Hermanos, nunca dice la Biblia que éramos esclavos de la ley de Dios. Éramos esclavos del pecado. Por eso tuvo que venir Yeshua a destruir la ley del pecado. Y no vino Yeshua a destruir la ley del Padre. A todos aquellos que siguen diciendo que no estamos más bajo la ley de Dios, están mandando un mensaje subliminal. Repito, a todos aquellos que siguen diciendo que no hay que guardar la ley de Dios, el mensaje subliminal es que Jesús vino y traicionó al Padre. Es el mensaje subliminal que dan desde las iglesias. Cuando en una iglesia te dicen, cree en Jesús y no guarde los mandamientos, ¿qué te están diciendo? Cree en Jesús, pero desobedecer a Dios. Así de sencillo. Cuando alguien te dice, cree en Jesús, pero no guarde los mandamientos, ¿quién lo puso? El Padre. Entonces, cuando alguien desde el púlpito te dice, cree en Jesús, pero no guarde los mandamientos, ¿qué te está diciendo? Cree en Jesús, pero desobedece a Dios. Entonces, ese mensaje es satánico y es diabólico. Sea la mega iglesia evangélica de la tierra, la más grande de la tierra. Es un mensaje satánico y diabólico. No se puede creer en Jesús y negar al Padre. No se puede creer en Jesús y no obedecer al Padre. 17, pero gracias al Eterno que habéis obedecido de corazón. Esto es importante para que marquen. Miren, yo lo tengo marcado en la Biblia, me lo marco otra vez. El versículo 17. Pero gracias a Elohim, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. O sea que si Jesús hace 2023 años atrás, venció al pecado y nos entregó, piensen hermanos, por favor, porque el tiempo se acaba, piensen, hace 2023 años atrás, Yeshua vino y en la cruz derrotó a la muerte y al pecado y nos entregó
para que de corazón, como se dice en la Argentina, que se golpean el corazón así, para que de corazón obedezcamos a una doctrina que Él nos entregó. Hace 2023 años atrás, Yeshua nos entregó al catolicismo. Imposible, porque no existía. Nos entregó al Evangelio. Imposible, porque el Evangelio fue inventado en el año 1500 por Lutero, un ex presbítero de la Iglesia Católica. Entonces, ¿a qué doctrina? ¿A qué doctrina nos entregó el Mesías para que de corazón lo obedezcamos? Piensen, ¿a qué doctrina nos entregó Jesús? A la doctrina que ya estaba escrita. El otro día leíamos Romanos, creo que es Romanos 15, versículo 4, sí, miren. Romanos 15, 4, tremendo. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, ¿a qué doctrina nos entregó Jesús? A la doctrina que cita Romanos 15:4, que fue escrita antes, para nuestro tiempo, los mandamientos, la ley de Dios. Quiero terminar por el tiempo para que no se cansen. 18. Y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Tú no puedes decir que eres siervo de Dios si no entiendes que eres siervo de la justicia. Y si eres siervo de la justicia, tienes que practicar la justicia. Porque si no practicas la justicia, Apocalipsis 19, 7, 8 y 9 dice: gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Romanos 6, 7, 8 y 9, con la palabra se los vamos a demostrar que están relacionados 100% a las bodas del Cordero. ¿Querés entrar a las bodas del Cordero? Tenés que ser arrebatado. ¿Querés ser arrebatado? Tenés que cuidar tu vestidura de lino fino. ¿Querés tener la vestidura de lino fino? Comenzó gente a guardar el día de reposo, a guardar los mandamientos, a guardar la fiesta. Si no, te vas a perder el arrebatamiento, como dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14 hasta el 24. Sigo. Libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano y hermana, tú no puedes tú y yo, nosotros no podemos perfeccionar nuestra santidad, como cita Efesios 4 del 11 hasta el 25, como cita Efesios 4 del 11 hasta el 25, no podemos perfeccionar nuestra santidad si no practicamos la justicia, y la justicia es practicar los mandamientos de Dios. Versículo 20, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir este versículo, el 20? Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Cuando uno era esclavo del pecado, claro, era libre acerca de la ley, porque nadie guardaba la ley, porque estaba esclavo del pecado. 21. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? O sea, ¿de qué uno se tiene que avergonzar? Del pecado. Del pecado uno se tiene que avergonzar, porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado, Jesús no vino a libertarnos de la ley de Dios. Yeshua no vino a libertarnos de la ley del Padre. Yeshua vino a libertarnos de Satanás, del diablo, de su propia ley. Y Satanás escribió una ley. El diablo escribió una ley. Y la ley que escribió Satanás se llama: no obedezcas a tu padre. El diablo le dijo a Adán y Eva en el huerto: escrito está, pero no obedezcas.
Satanás le dijo en el desierto en Lucas 4 a Yeshua, escrito está, pero no obedezcas. Satanás escribió su propia ley y se llama desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios, rebelate contra Dios. Esa es la ley del pecado, no es la ley de Dios. La ley del pecado es la ley que escribe Satanás. No hagas lo que Dios dice, no hagas lo que Dios dice, no hagas lo que Dios dice. Y eso te lo dicen los pastores. No hagas lo que Dios dice, solo cree en Jesús, pon el diezmo una vez por mes y listo, ya te va al cielo conmigo. Mentira. Más ahora, 22, más ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, le tenemos que servir, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Querés tener la vida eterna? Lee e interpretar Romanos 6, 7 y 8. Y este estudio que se llama Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hermano y hermana, no vamos a tener, me incluyo, no vamos a tener como fin la vida eterna si no perfeccionamos nuestra santidad. Y para perfeccionar la santidad que nos fue dada por gracia, la santidad que nos fue dada por gracia, pero la perfección depende de nosotros, tenemos que perfeccionarla todos los días guardando los mandamientos, guardando el día de reposo. Está por ponerse el sol, así que estamos por entrar en el día de reposo, más ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos del Eterno, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, de Elohim, es vida eterna en el Mesías, Yeshua, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Hasta aquí la palabra de hoy. Me he pasado creo que 15 minutitos. Bendiciones para todos. Estamos por entrar en el día de reposo, que es la puesta del sol. Feliz día de reposo. Shabbat Shalom para todos. Tengo que ver de dónde se corta. Ah, de aquí. Bendiciones, por favor, compartan este estudio que va a ser de mucha bendición para ustedes y para muchos hermanos también. Bendiciones, Shalom y paz para todos. Gracias por estar siempre.